En los últimos videos, hemos visto que si tenemos una matriz C que es n por n, es una matriz cuadrada, y es columnas, forma de columna y conjunto ortonormal, lo que solo significa que cada una de las columnas ha sido normalizada. Entonces, cada uno tiene una longitud de 1 si los ve como vectores de columna. Y todos son mutuamente ortogonales entre sí. Entonces, si lo punteas contigo mismo, obtienes 1. Si lo unes con cualquiera de las otras columnas, obtienes 0. Hemos visto esto varias veces. Es ortogonal a todo lo demás. Si tiene una matriz como esta. Y en realidad olvidé decirle el nombre de esto. Se llama matriz ortogonal. Ya hemos visto que la transpuesta de esta matriz es lo mismo que la inversa de esta matriz. Lo que lo hace súper tonto, útil para tratar. La transpuesta de esta matriz es igual a la inversa. Ahora, esta declaración lleva a algunas otras cosas interesantes sobre esto. Entonces, hasta ahora hemos estado lidiando con esto principalmente con el cambio de base. Puedo dibujar el diagrama del que probablemente ya estés cansado. Digamos que esa es la base estándar. Digamos que tengo X en coordenadas con otra base. Hemos visto que puedo multiplicar a este tipo por C. Para obtener eso, podría multiplicar a ese tipo por C inversa para obtener a este tipo aquí. Y, en ese mundo, vimos a C como solo un cambio de base. Estamos representando la misma matriz, estamos representando el mismo vector. Solo estamos cambiando las coordenadas de cómo lo representamos. Pero también sabemos que cualquier producto de matriz, cualquier producto de vector de matriz, también es una transformación lineal. Entonces, este cambio de base es realmente solo una transformación lineal. Lo que quiero mostrarte en este video. Y puedes verlo como un cambio de base o como una transformación lineal. Es que cuando multiplicas esta matriz ortogonal por algún vector, conserva. Déjame escribir esto. Longitudes y ángulos. Entonces, tengamos una pequeña discusión sensiblera sobre lo que eso significa. Veámoslo como una transformación. Digamos que tengo un conjunto de vectores en mi dominio. Digamos que se ven así. Digamos que se parece a esto. Bueno, déjame hacerlo como dibujaré uno como ese tipo, y este tipo así. Y hay algún ángulo entre ellos. Los ángulos son fáciles de visualizar en R2, R3. Tal vez un poco más difícil una vez que obtengamos las dimensiones más altas. Pero ese es el ángulo entre ellos. Ahora, si decimos que estamos preservando los ángulos y las longitudes, eso significa que si tuviera que multiplicar estos vectores por C, entonces podríamos verlo como una transformación. Tal vez los rote o yo. Bueno, en realidad no se puede. Tal vez los rote o haga algo así. Entonces, tal vez ese vector rosa ahora se verá así. Pero va a tener la misma longitud. Esta longitud va a ser lo mismo que esa longitud. Y aún más, cuando dije que conserva longitudes y ángulos, este vector amarillo se verá así. Donde el ángulo va a ser el mismo. ¿Dónde estos datos van a ser esos datos? A eso me refiero con conservar los ángulos. Si no tuviéramos este caso, podríamos imaginar una transformación que no conserve los ángulos. Déjame dibujar uno que no. Si esto se transformó en, no sé, digamos que este tipo se hizo mucho más largo. Y digamos que este tipo también se hizo más largo. Y quiero mostrar que el ángulo tampoco se conserva. No solo se alargó, sino que se distorsionó con acento agudo un poco. Entonces, el ángulo también cambió. Esta transformación allí mismo no preserva los ángulos.
Así que cuando tienes una matriz de cambio de base que es ortogonal, cuando tienes una matriz de transformación que es ortogonal, todo lo que esencialmente le está haciendo a tus vectores es que los rota. Pero no los va a distorsionar realmente. Así que lo escribiré entre comillas porque no es un término matemáticamente riguroso. Entonces, no hay distorsión de vectores. Entonces, les he mostrado la intuición de lo que eso significa. Vamos a demostrarnos a nosotros mismos que este es el caso. Entonces, estoy diciendo que si este vector rosa aquí es X, y que este vector rosa aquí es C por X, estoy afirmando que la longitud de X es igual a la longitud de C por X. Veamos si ese es realmente el caso. La longitud de Cx al cuadrado es lo mismo que Cx.Cx. Y aquí siempre es útil para mí recordarme que si tomo dos vectores, déjame hacerlo aquí. Digamos que tengo y punto y. Esto es lo mismo que la transposición y. Si las ves como matrices. La transposición y multiplicada por y. Y transponer y es solo y1. y2. Hasta in multiplicado por y1. y2. Hasta in. Y si tuviera que hacer este producto de matriz de 1 por n por 1, obtendrá una matriz de 1 por 1 o simplemente un número que será y1 por y1 más y2 por y2 hasta in. Por in. Entonces, esto es lo mismo que i.i. Creo que hice esto hace unos 10 o 20 videos. Pero siempre es un buen repaso. Así que usemos esta propiedad aquí. Así que estos dos salpicaron uno con el otro. Esto es lo mismo que tomar una de sus transposiciones por la otra. Así que cambié esto de un vector, producto punto de vector a una matriz, producto de matriz. Así que esto es lo mismo que Cx transpose, Cx. Entonces puede ver esto como una matriz de 1 por n ahora. Multiplicada por la matriz de 1 por 1 que es solo el vector de columna Cx. Estos son lo mismo. Ahora, también sabemos que la transposición de A por B es lo mismo que la transposición de B. La transposición de A. Eso lo vimos hace mucho tiempo. Así que esto de aquí va a ser igual a la transposición X, la transposición C. Simplemente cambie el orden y tome la transposición de cada uno. Transposición X por transposición C. Y luego tienes ese tiempo Cx. Y ahora sabemos que C transpuesta es lo mismo que C inversa. Aquí es donde necesitamos la ortogonalidad de la matriz C. Aquí es donde necesitamos que sea una matriz cuadrada donde todas sus columnas son mutuamente ortogonales y todas son normales. Y entonces esto se va a convertir en la matriz de identidad. Puedo escribir la matriz de identidad allí, pero eso simplemente va a desaparecer. Así que esto va a ser igual a X transposición X. X transposición es lo mismo que X.X que es lo mismo que la longitud de X al cuadrado. Entonces, la longitud de Cx al cuadrado es lo mismo que la longitud de X al cuadrado. Entonces, eso nos dice que la longitud de X, o la longitud de Cx, es la longitud de X porque ambas serán cantidades positivas. Así que les mostré que las matrices ortogonales definitivamente conservan la longitud. A ver si conservan los ángulos. Así que en realidad tenemos que definir ángulos. A lo largo de nuestras carreras matemáticas, entendimos lo que significan los ángulos en forma de R2 o R3. Pero en álgebra lineal, nos gusta ser generales. Y definimos un ángulo usando el producto escalar. Usamos la ley de los cosenos y tomamos una analogía con una especie de triángulo en R2.
pero definimos un ángulo o dijimos que el producto .v.w es igual a las longitudes. Los productos de las longitudes de esos dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. O podría decir que el coseno del ángulo entre dos vectores. Lo definimos como el producto escalar de esos dos vectores dividido por las longitudes de esos dos vectores. Esta fue la definición para que podamos extender la idea de un ángulo a una dimensión arbitrariamente alta para R Google si tuviéramos que hacerlo. Así que vamos a ver si se conserva. Veamos cuál es el ángulo si multiplicamos estos tipos por C. Entonces, si quisiéramos, digamos nuestro nuevo ángulo. Entonces, coseno del ángulo C. Una vez que realizamos nuestra transformación, vamos a realizar la transformación en todos estos personajes. Será CV.cw sobre las longitudes de CV multiplicadas por las longitudes de CW. Ahora ya sabemos que las longitudes se conservan. Ya sabemos que la longitud de CW y CV solo será W y V. Acabamos de demostrarlo. Déjame escribir eso. Entonces, el coseno de θ C es igual a CV.cw sobre las longitudes de V por W. Porque ya hemos demostrado que conserva las longitudes. Veremos a qué equivale esta parte superior. Así que podemos usar la propiedad general. El producto escalar es igual a la transposición de un tipo como una especie de matriz multiplicada por el segundo tipo. Así que esto es igual a los tiempos de transposición CW/CV. Y todo eso en estas longitudes. Como la W y esto va a ser igual a, voy a escribirlo aquí para tener algo de espacio. Podemos cambiar a estos tipos y tomar su transposición. Entonces, es W transpuesta por C transpuesta por CV. Todo eso sobre sus longitudes, el producto de sus longitudes V y W, y esta es la matriz identidad. Esa es la matriz identidad. Y será igual a W transpuesta por V sobre los productos de sus longitudes. Y esto es lo mismo que V.W. Esto es V.W sobre sus longitudes. Que es coseno de θ. Por lo tanto, observe, según nuestra definición de un ángulo como el producto escalar dividido por las longitudes de los vectores. Cuando realiza una transformación o puede imaginar un cambio de base de cualquier forma. Con una matriz ortogonal C, el ángulo entre los vectores transformados no cambiar. Es el mismo que el ángulo entre los vectores antes de que fueran transformados. Lo cual es algo realmente bueno de saber. El cambio de bases o transformaciones con matrices ortogonales no distorsionan los vectores. Es posible que simplemente los giren o los muevan un poco, pero no cambia los ángulos entre ellos.